Veme. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Ah, l'amour, rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz, quel Vincent. La fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie. Bienvenidos a Veme, el único programa donde la sofisticación no admite improvisados. Hoy recibimos en el estudio a la encarnación viviente del savoir-faire y el art de vivre francés en la Argentina. Un referente indiscutido de la diplomacia gastronómica, la etiqueta y el servicio impecable. Estos invitados franceses siempre nos tienen con el corazón en la boca y al borde del Tribunal de la Haya. Esto es perfecto. Pascal, un honor tenerte en el programa. Analía, bajemos las tensiones diplomáticas, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Solange. Qué lindo cada día que presentas a alguien nuevo. Hay una leyenda en la región de Burdeos, entre los viñedos de Entre-deux-Mers, que dice que los hombres que crecen respirando la niebla del río Garona y el olor a roble de las barricas, desarrollan una intuición especial. Pueden saber cómo va a ser una cosecha solo con mirar el color de las hojas en otoño. Yo solía pensar que esas historias de franceses refinados, de bigote sutil y modales tan pulidos que parecen salidos de una película de época ambientada en la campaña, eran exageraciones de la literatura. Pero la vida tiene sus coincidencias. A lo largo de los años me crucé con esa misma estampa en las luces de los eventos gastronómicos y muy especialmente en aquella inolvidable noche final de la Bourgogne. Allí estaba él, el arquetipo del art de vivre francés hecho persona. De Burdeos a Buenos Aires, esta tarde en Veme, nos damos el placer de viajar con él, con el señor Pascal Verdard. ¿Es verdad que el paladar de un bordalés se entrena desde la infancia o es simplemente una cuestión de memoria emotiva? Le preguntamos. Sí, es verdad. Hola. Hola A todos. Sí, es verdad. Yo creo que sí. En Bordeaux estamos muy educados desde muy chiquito. Tengo miles de cuentos pero es emotivo, es una memoria emotiva, sí, pero que se transmite de generación en generación y que se habla todos los días de eso. Todos los días hablamos Desde bebitos. Desde bebitos, sí. Qué lindo. Bueno, me encanta. Lo escucharon, es Pascal Verdard, nacido en Burdeos, formado en la alta hotelería europea y traído a la Argentina por el célebre Jean-Paul Ponto para dirigir durante más de una década la mítica La Bourgogne en el Alvear Palace Hotel. Expresidente de la Asociación Gastronómica Lucullus y un referente indiscutido en la importación de productos gourmet y vinos íconos del mundo. Un verdadero maestro del servicio y del art de vivre. Bienvenido a Veme, Pascal. Gracias. Y con él en el piso nos vamos a un pequeño corte y volvemos con mucho más Veme. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, a los ¿cómo dos. estás? Qué lindo. Bueno, sabemos todos que estamos en Veme, otra manera de mirar el mundo. Este espacio auspiciado por la Alianza Francesa, seguimos unidos a los franceses a través de los tiempos. Bueno, les agradecemos y a todos aquellos que quieran aprender francés. No sé si lo van a poder hablar tan bien como Pascal, pero llegamos a eso. Él hace trampa. Bueno, pueden ingresar a www.alianzafrancesa.org.ar y ahí van a tener toda la información. Y después, como siempre, Anita, te voy a contar la
toda la cartelería cultural de la Alianza. ¿Sí? Ok, perfecto, me parece Mientras fantástico. tanto te cuento que, nos está acompañando como siempre Leo, ahí en la operación técnica detrás del vidrio, Julieta Strasberg, que está en la producción, y el equipo de CQAP Medios Latinoamérica, que, como siempre nos acompaña y nos da soporte, y Analía Pinto, la conductora de este programa. Aquí estamos. ¿Quién les habla? Paula Greco. Muy bien, qué bueno. Mandamos abrazo, como siempre, a nuestra comunidad de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, que son el motor de todo este espacio. Y les decimos a todos aquellos que se quieran unir a nosotros que se puedan sumar en YouTube a Veme, otra manera de mirar el mundo, y si no, en Instagram, que también nos pueden escribir Claro. en el programa, a @La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista. Muy bien, Dicho perfecto. eso, te paso a otra cosa. Sí, pasamos a otra cosa. ¿A qué pasamos? Te cuento, Pascal, que acá Sí. en el programa tenemos un ritual, que es un invitado del programa anterior, o sea, del miércoles pasado, le deja una pregunta al próximo invitado. En este caso, a vos. Bueno, Bien. Quien te dejó la pregunta es una actriz, Alexia Moyano, sin saber que vendrías vos. Claro. Y la pregunta que te dejó es, ¿a dónde piensas que va a llegar la IA en 5 años? ¿O en 1? qué lindo, qué buena pregunta. Oh. Todos nos estamos preguntando y estoy trabajando cada vez más con la IA. La verdad es que para mí me parece maravilloso y fascinante. Podría verse, algunos lo ven como un poco un peligro, pueden ver los cambios siempre marcaron y dan miedo a veces. Sí. Pero yo prefiero verlo positivo y espero que pueda ayudar a hacer cambios en la sociedad, ¿sí? En la manera como vivimos, pero del lado positivo, no del lado negativo. Así que veo que va a ser enorme los progresos que se van a poder hacer en todos los sentidos y hasta diría en la igualdad y en transformar un poco esa sociedad que hace siglos que no logramos cambiarla del todo, ¿no? En cuanto a la desigualdad y todo eso. Así que debería empujarnos hacia ahí. Si fuese para lo negativo, bueno, ya vimos muchas películas Sí, para lo negativo. ¿viste? donde es pelea, pero no la veo. Bueno, qué lindo, porque Sí. le encontró la visión positiva. Sí, está sí, muy bien, está muy sí. bien. Porque aparte no tenemos que meternos en problemas, viste que tu amigo Jean-Paul. Sí. Yo quiero hacer un descargo. Resulta que siempre los programas de Jean-Paul tienen mucho éxito. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un temita que me encantaría hablarlo acá con la abogada también. Ay, no. Hay cosas que exceden, hablando de la IA también, hay cosas que exceden a lo que los humanos podemos racionalizar y que tiene que ver con el otro y con todas las máquinas que están en el medio del proceso de comunicación. El programa de Jean-Paul fue un programa muy exitoso, pero resulta que en nuestro canal de YouTube, que tiene más de 5.000 seguidores y que está buenísimo y que avanza a pasos agigantados y estamos súper contentos, resulta que nos han bloqueado el video de Jean-Paul. El video de Jean-Paul se bloqueó porque, bueno, él no es muy correcto y lo amamos por eso. De hecho, lo invitamos por eso. Nos encanta que sea incorrecto. Como él le da tanta valor a la transparencia, entonces nos parece fenomenal. Pero el video está bloqueado. Un video extraordinario porque apenas lo subimos, ya escaló a nuestro video más visto. Y sin embargo, llegó un momento en que la IA dijo, no, tiene una palabra prohibida, que es el No nombre... lo digas. No, que no lo digo, es el nombre de un presidente, mezclado con otra palabra prohibida que tiene que ver con la situación europea en este momento en España. Y otra palabra prohibida, que bueno... Con las mujeres. Tiene tres palabras, Eso es el prohibido, Jean-Paul, casi. No, es la fruta prohibida. Hablando de fruta. Es claro. Entonces lo tomaron como contenido político. Este no es un programa político, es un programa cultural. Pero resulta que la IA interpretó, porque se unieron tres palabras, interpretó que era un programa político y lo suspendió. Lo revocamos, apelamos. Dijeron, sí, disculpen, nos equivocamos, porque lo hizo un humano, no tiene nada de político. Ok, listo, lo volvemos a levantar. De nuevo bloqueado. ¿Por qué? Porque la IA de nuevo interpretó que por la unión de esas tres palabras era un programa político. De nuevo a apelar. Y estamos así.
En el tira y afloje, que apelamos, que no apelamos, que no... Y, o sea, bueno, para eso no estaba bueno la IA. Porque la realidad es que no fue un programa político. Se puede decir cualquier cosa, que si dijo tal cosa o no de las mujeres, pero no es el motivo por el que lo bloquearon. Lo bloquearon como contenido político. Entonces, me parece que estamos ante una situación de falta de libertad de expresión grave, porque aparte, acá estamos hablando, por empezar, siempre en BEME tenemos profesionales. Nosotros tenemos mucho cuidado con los invitados. Siempre son profesionales. Paula es abogada, yo soy licenciada en comunicación, periodista, somos las dos críticas gastronómicas. Siempre los que vienen, las personas que vienen, todas las personas son profesionales. O sea, tenemos cuidado hasta en eso. Por lo tanto, este es mi descargo. Listo, muy bien, respaldamos. Me parece bárbaro. Sí. Pues yo hablaba de igualdad, pero es verdad, ligándolo a mis raíces, liberté, égalité, fraternité, Sí. hay desafíos de la libertad, ¿sí? De libertad de expresión, de armar un consejo de sabios, ¿no? Y Sí. esto es todo un desafío Sí. que va a tener que hacer. Sí. Es como, o sea, como todo lo que se crea, si es por el bien, está bien. Ahora también se puede utilizar para el mal como para esto, que es una tontería, ¿no? Pero bueno. Tenemos aquí a un invitado genial y que me parece que vamos a empezar con el tema de dónde viene Pascal, porque a nosotros nos encanta recorrer, aunque sea con la imaginación, Francia, esa Francia maravillosa que todos amamos y que los argentinos tenemos siempre como aspiracional. Entonces, el otro día estuvimos un poco en el oeste, en el suroeste y en el sur. Ujú. Ahora nos vamos... ahora nos vamos al suroeste. Suroeste, sí. Y la zona que mucha gente, para mucha gente es la más preciada de Francia. La más linda, por supuesto. Pero todos dicen lo mismo, porque Sí, la Bourgogne está dice, bien. para Jean-Paul dice la Bourgogne. Bueno, nos costó mucho trabajar juntos, pero sí. Pero bueno, para vos es la más linda, pero lo real es que los vinos más importantes del Sí. mundo salen de tu zona. Sí, y de Borgoña también, hay que decirlo, pero está bien, no Sí. pasa. Sí. Entonces, bueno, contanos cómo es crecer en este lugar tan icónico para el resto del mundo. Bueno, yo vengo de un pueblo de 8.000 habitantes, ¿sí? Que están en las afueras de Bordeaux, que están a unos 15 kilómetros, ya es campo, ¿sí? Y me crié ahí con mis padres, mi hermano. Obviamente, creo que un tercio de la población en Bordeaux vive por la influencia vitivinícola, ¿sí? Ujú. Por lo cual es muy importante y todos los campos están llenos de viñedos. Claro. Básicamente eso es la vista de un paisaje clásico Hermoso. en el cual película. me crié. Hasta sin ser snob o algo así, pero a veces cuando hacía degustación de vinos y cuando cuando se habla de Chateau Petrus, por ejemplo, tan icónico vinos de Pomerol, solía decir, sí, yo aprendí a hacer bicicleta Entre viñedos. en Pomerol. Entonces, yo para mí el Petrus todavía no lo tenía ni probado ni conocido, pero sí, entonces para mí cuando me dicen, ¿conoces Petrus? Sí, yo conozco Pomerol, sí. Ay, qué Petrus, después bueno, fui qué a maravilla. buscar, a conocer a Petrus, por supuesto, por pasión, Claro. pero bueno, me crié ahí en esos pueblos y alrededor de grandes chateaux y de grandes nombres y con grandes historias. Yo me imagino que es como en las películas, entonces que hay casas de piedra enormes y vos vivís así, en una situación así. Alors, en mi casa no, pero sí los chateaux. Los chateaux, De claro. hecho, es el único lugar en Francia que las bodegas se dicen chateau, porque realmente son castillos. Sí. Algunos no, pero la mayoría sí, y con mucha historia. Justamente, Bordeaux tiene una historia muy peculiar, estuvo muy ligado con Inglaterra, una de las pocas regiones ligadas a Inglaterra, Sí. sobre todo hace 2 siglos atrás, cuando tantos problemas tenían entre Francia e Inglaterra. Bueno, Aquitania y Bordeaux tenía ese vínculo con Inglaterra muy fuerte. Entonces, por eso hay chateaux
El primer alcalde era de origen irlandés, por ejemplo. Era muy británico, Bordeaux. Por eso somos un poco, nos dicen, y Jean-Paul también me decía siempre, vos sos el inglés y por eso mi estilo, por más que vengo de un pueblo de 8.000 habitantes, puede ser que haya una cierta sofisticación a veces y uno dice, bueno, no es tanto de campo ellos. ¿Y hay una colaboración estatal para preservar esa estructura que tienen ustedes o más que nada los dueños de cada uno de los chateaux son los que se encargan de conservarlos? Sí, hay conservación del patrimonio, por supuesto, claro. en Francia siempre, y después a nivel regional está muy cuidado culturalmente y patrimonialmente, digamos, Claro, todo es eso. importante eso. Hay Parece ayuda. que debe venir con ellos también, ¿no? Sí, O sea, debe haber un muy- punto para mantener. Es intrínseco. Siguiendo, porque yo soy de la rive droite, es decir, en Bordeaux hay un río, como dijiste, Sí. la Garona, que pasa y entonces el lado Ahí lo izquierdo, parten, claro. donde está Médoc y Graves, que son todos los grandes chateaux, hay otra donde está Pomerol y Saint-Emilion, yo estoy de ese lado del río, ¿sí? Hace poco justamente estaba viendo, los chateaux se venden y como son vinos muy caros y Claro. muy buscados en el mundo entero, de repente, dependiendo de las naciones que están más queriendo comprarlo, últimamente eran los chinos, ¿sí? Que querían comprar todos los sí, vinos. es Entonces verdad. iba a Cheval Blanc Todo. y Cheval Blanc me Sí. contó, me dijo, no, me quisieron comprar todo. Claro. Y dijeron, no, de ninguna manera. Wow. No voy a vender a una Claro. sola Igual que persona nosotros, todo. ¿viste? Igual de que ninguna manera nosotros. porque quiero que haya un poco en Argentina, Y un poco sí, en Estados Unidos, está un poco en perfecto. todo el mundo, sí, en Inglaterra, en toda. Entonces no le venden todo. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Empezaron a querer comprar la propiedad, Claro. claramente. Y en Saint-Emilion pasó una ley, porque Ahí está. hace unos años, como compraban la propiedad y empezaban a cambiar el nombre de los chateaux. Ah. Un chateau que se llama La Rivière, por ejemplo, querían cambiarle el nombre con nombre que a ellos les significa algo, Sí. que sería el dragón azul o Claro. el dragón que tienen significación para ellos y se entiende. Sí. Pero bueno, no, ya ahí los franceses hicieron, ¿no? Que Bueno, no se qué puede semana cambiar también para para nosotros que no legislativa sea- en ese sentido, ¿no? Qué impresionante, Justo. impresionante. Bueno, acá sí es Por eso. político. Por eso contamos ahí. proteger la cultura Exacto, y pero- que, exacto. que no sea el lotus azul, el chateau, porque Sí. si no sería... Pero claro, porque, a ver, me parece que es perfectamente natural. Es como, a ver, no sé, cuando Rousseau armó el contrato social, lo hizo de cosas que sucedían. Lo único que hizo fue ordenar lo que sucedía y decir, bueno, che, si lo hacemos así, va a estar todo genial. Porque es como una convención, Sí. ¿no? Se hace por convención. Es Uno que- no entiende que haya gente a la que le falte raciocinio y que diga, che, bueno, se lo vendemos todo a los chinos. No, es Francia. O sea, es como, bueno. Sí, además dejaría de tener el legado cultural e histórico que ustedes No, tienen y en como- ese sentido, ¿no? como digo, Sobre todo con la preservación ¿te que imaginas tienen que un turista de la va a comida. Francia? Pasado, yo y he tiene- trabajado en lugares muy turísticos y de repente tenés durante, no sé, me crié, me acuerdo en Suiza eran todos los árabes que iban a Suiza y después vinieron la cámara de los rusos, después los chinos, después los japoneses. Entonces cada 5 o 10 años va cambiando un poco Claro. el rico del ansioso de querer disfrutar de las cosas, Sí. que está muy bien, pero tampoco tiene de neutralizar, digamos, los productos y la esencia de cada uno, que protege al mismo producto. Exacto. Bueno, nosotros eso lo valoramos muchísimo, Sí. porque acá de hecho lo hablamos y decimos, sí, a todos les encanta ir a Francia, les encanta ir a París y ver que todo está en su lugar. Entonces, ¿por qué lo destruimos acá? Porque derribamos edificios extraordinarios, porque, están un poco derruidos. No lo hubieras dejado derruir, o sea, no hubieras dejado que se caiga. Porque imagínate si alguien dejó que se caiga un edificio en París. No, o sea, se hace cargo. Primero que es interés de todos los franceses. Y aparte, principalmente, el gobierno. Bueno, nosotros admiramos esa situación. Nosotros, hablo de gente Sí. como nosotros, ¿no? Que queremos cuidar nuestra cultura. Que nuestra cultura es una visión cosmopolita también, porque es maravillosa nuestra cultura. De hecho, ustedes la disfrutan porque nuestra visión es tan universal, porque estamos repletos de inmigrantes. Entonces nosotros tenemos un ADN tan diverso que podés ver de todo en Argentina. Entonces también nos gustaría respetarlo, así como ustedes. Pero bueno, volvemos a Bordeaux Sí. porque es maravilloso. Y ¿cómo es esto de criarte? Vos tenés, Jean-Paul siempre dice, no, Pascal lo que tiene es intuición.
tiene mucha intuición, tiene mucho respeto por todo. Entonces, esto está buenísimo porque es el detalle, la intuición, el respeto por todo. Entiendo que en la gastronomía eso es fundamental. Sí, yo creo que la palabra que se me vino era sensibilidad. Es decir, ser sensible a todo, a los detalles, al olor, al color, al buen gusto y al detalle, ¿sí? Pero se aprende. Yo aprendí de manera... yo fui pupilo, ¿sí? En una escuela de gastronomía pública, mirá. francesa, durante ¿Pública? 5 años. ¿Pública? Sí, pública. Sí, lo digo pública con mucho orgullo porque Francia tiene un sistema de educación técnica, hotelera y gastronomía, que son chefs, digamos, cocinero, antes de chef, cocinero, mozo y recepcionista de hoteles, ¿sí? Empezás aprendiendo todo eso. Qué Yo interesante, estuve como pupilo. Bueno, y eso ayuda es también a la público. conservación. Bueno, esto es la educación técnica en Francia, que es muy importante. Escuché que en Europa es así, en Alemania también, en España tenía algo, en Italia también, pero en gastronomía nada como Francia. Hay escuelas privadas, las famosas en Suiza y todo, Claro. que están excelentes, Sí. pero las públicas son de excelente nivel. ¿Sí? Yo tenía profesores que eran mejor obreros de Francia, como chefs, que venían con mucha cultura y mucha experiencia y nos enseñaban eso. Entonces aprendí primero, ¿sí? Porque viste que y en ese momento más todavía se asemejaba al ejército, ¿sí? Claro, claro. y bueno, Sí, sí, la la instrucción. a la condición militar. ¿sí? Sí, sí, claro. Mirá vos. Entonces, bueno, tenía prohibido el gin, los gin, llevar gin y tenis. Mirá qué bien. Así que ya a los 15 años ya no podía llevar tenis como todos mis amigos, sí, los fines de semana, pero no, me entraba el domingo a la noche, me iba a mi casa y me iba a internar, ¿sí? Digamos, internar en el buen sentido. Sí. Esto es fabuloso. Yo siempre internato, quise sí, ir a internato. Sí, No, qué bueno. Lo elegí yo. Claro, yo también quería, pero acá Bueno, no había. ¿qué No, pasa? no tuve posibilidad. Eso iba a preguntarte, Te digo- Pascal. ¿Tu familia estaba relacionada ya con la gastronomía o No. nada? No, Ah, ¿no? no. Sí, Ah. mi hermano había mi hermano es cocinero, sí, Ajá. chef. Él hizo también escuela de gastronomía y empezó a trabajar como chef. Mi hermano tiene 4 años más que yo, así que lo miré, lo vi, pero no ¿Tus de padres familia no? directa. Ujú. Pero bueno, en la mesa sí. Claro. No hacía falta ser Cocinero, un claro. cocinero, sino que sí se ¿Y cocinaba. cómo te decidiste? ¿Cómo lo elegiste? Claro, porque aparte que cocinaba la abuela, mamá, papá, todo el mundo, Todos, ¿cómo era? todos, excepto mi abuelo, que no cocinaba, pero comía Ah. y apreciaba y sí tenía una cava. Ah. Sí tenía una cava, iba todos los años a buscar, yo cuento también eso, que se iba con un amigo y iba a comprar, se iba a Champagne y compraba el champagne para el año. Ah, Obviamente visitaba 3, 4 propiedades, elegía y después se hacía entregar en su casa, en los Landes, cerca de Bordeaux, y hacía lo mismo con la Loire y hacía lo mismo en Borgoña. Un bon vivant que le tengo mucho aprecio a mi abuelo. Fue Qué una persona muy lindo, importante. qué lindo. Pero en cuanto a la gastronomía, sí, se aprende y después por ahí la sensibilidad y el amor de hacer las cosas bien y por el buen gusto. Yo creo que está bueno disfrutar de las cosas. a mí me parece fabuloso, pero digo, ¿tenían huerta en tu casa? Sí, armamos una cuando era chico, sí, teníamos unas chauchas, frutillas, frambuesas, avellanas, duraznos, sí, chiquitito, un jardín, sí, pero... Digo, por esto de crecer con tanto lechugas. Sí. con tanto aprecio y respeto por la naturaleza, por los alimentos en estado... Que es único. Claro. Y con Jean-Paul compartí eso porque es un apasionado y me lo mostraba y cultivábamos ese culto, ¿no? Justamente de una lechuga recién cortada no tiene el mismo sabor que No. una lechuga. Quiero volver un segundo porque Quedó. es algo novedoso acá, en la parte de la tecnicatura. ¿Cómo es la escuela? Brevemente, ¿tenés materias básicas? Como Sí. acá es literatura, matemática y además un extra de cocina, ¿cómo es? Sí, es el secundario, Ujú. sí, es el baccalaureat
técnico aplicado a la gastronomía y existen en otras disciplinas, ¿sí? Pero es como el secundario donde te recibís como con el bachillerato. Sí, claro. Y después hice 2 años más de universidad aplicada a eso, pero sí, tenés todas las materias, sí, teníamos materias básicas. Sí. Obviamente los idiomas que son muy importantes para la carrera. ¿Qué idiomas tenías? Inglés y español. Ajá. No mucho más. Bueno, es bastante. No, eso es, sí. Sale en trilingüe. No tuve muy... Sí. Qué bueno. Y después cocina, aprendíamos a planchar los manteles, a planchar los ¿Servicio? diarios, a servicio. Eso, iba a preguntar eso. ¿Sos de la época en que se planchaban los diarios? En verdad lo había aprendido así en la escuela. Pero en la práctica no lo llegaste. practiqué en un hotel chiquito en Inglaterra. Sí. Mira. Sí. Cuando salí de la escuela, hice el servicio militar que tenía que hacer 1 año y apenas pude me fui. Me fui primero en Inglaterra, era una estrella Michelin, perdido en el campo, un hotel de 3, era un Relais Château, 13 habitaciones, un manoir. Wow. En el país de Shakespeare, Ay, sí, qué en hermoso, los Cotswolds, que es divino. La semana pasada hablamos del país de Shakespeare. Sí, muy cerca de Stratford-upon-Avon, Ay, el pueblo donde estaba Shakespeare. Y había un cliente que tenía 1000 años, que venía solo, un poco como el de Simpson, ¿viste? Burns. Sí. Pero parecido. Inglés, que venía y se alojaba 1 mes y todas las mañanas había que entregarle el diario planchado. Ahí está. El diario inglés, ¿no? Claro. El Times. Claro, sí. Que era largo y todo eso, y había que planchar. Qué Y vos tenías experiencia de planchar manteles. Claro. No, y aparte había estudiado dentro de la práctica. Sí, lo tenés que hacer y todo, y bueno, es otra cosa, es verdad. Claro. Es verdad. Sí. Es empujar los detalles, pero es verdad que cuando veía cómo pasaban las hojas, era otro táctil. Sí, porque hay cierta humedad que guarda con la tinta al doblarse tan rápido cuando lo imprimen. Entonces al secarlo con el planchado genera, es verdad, otra textura, por decirlo de otra forma. Sí, y aparte no te quedan tan pintados las manitos. Entonces la sensibilidad justamente vuelta en lo táctil, bueno, te transforma un poco la experiencia. Sí. Es así, los detalles. Porque el servicio es la atención a los detalles. El detalle es que son 30 minutos en mi reloj y nos tenemos que ir a un corte, Leo, y volvemos en un minutito nada más. BEME habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo. Sí, seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo, y recordamos las redes para quienes se quieran comunicar con nosotros. Es en Instagram, La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, y en nuestro canal de YouTube, Otra Manera de Mirar el Mundo. Y tenemos que decir algo que ya Anita adelantó, que tenemos la suerte y la alegría de festejar con ustedes los más de 5.000 suscriptores. Impresionante. 5.000 personas que dieron clic en suscribirse y que nos acompañan en cada entrevista, que dejan sus comentarios, que debaten, que comparten y que forman parte de este refugio cultural, como bien lo dijiste. 5.000 miradas distintas que demuestran que la diversidad no es una etiqueta, sino la riqueza de encontrarnos en lo que nos hace únicos. 5.000 suscriptores para una propuesta independiente, hecha con pasión y con el respeto de siempre hacia ustedes. A cada uno de los que está del otro lado de la pantalla, en la radio, viajando, cocinando o escuchando con auriculares en su casa, gracias.
Gracias por hacer crecer esta comunidad, por validar que la cultura y el buen vivir también tienen un lugar en el universo digital. Muy bien, me encantó. Me encantó, felicitaciones a BM. Bueno, estamos entonces con la receta. Es el volvemos al momento. ¿Viste? ¿Será algo con vino? Estamos en el momento la receta bisagra, tal cual. Tenemos un minuto la cara de Pascal. un minuto para dar la receta. Yo elegí una que sea sin vino. Sin vino. Después de tomar el vino. La crêpe Suzette. La crêpe Suzette. Qué rico. La crêpe Suzette. Riquísimo. Bueno, vamos a la receta BM en el aire. Bueno, la crêpe Suzette es una crêpe, ¿sí? Los panqueques franceses bien finitos que se preparan tradicionalmente, se hace la masa un día antes para que repose y luego se hace en general en invierno, allá para nosotros en febrero, hay el Mardi Gras, donde es el carnaval, donde tradicionalmente en todas las casas se hacen la crêpe, y la crêpe Suzette es una preparación con esta crêpe, se va a hacer con una manteca Suzette, que es una manteca mezclada con jugo de naranja, ¿sí? Azúcar y ralladura de naranja. Puede ser con mandarina también, ¿sí? Algún cítrico. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos esa crêpe ya cocinada y preparada fría, hacemos un caramelo, ¿sí? Lo solía hacer en el salón, en la Bourgogne, delante del cliente. Se hace un caramelo con el azúcar en seco, ¿sí? Sin agua, ¿sí? Se carameliza, se pone la manteca para hacer un caramelo mantecoso, ¿sí? Esa manteca después lo deglasamos, es decir, le metemos un poco de jugo de naranja, lo hacemos reducir para que salga la acidez de la naranja y solo el sabor. Ese caramelo ya hecho, pasamos una a una de la crêpe y la vamos a ir doblando. Una vez que está pasada esa crêpe en ese caramelo, esa salsa, levantamos el fuego un poco y ponemos Grand Marnier. Puede ser Cointreau, Triple Sec o Grand Marnier. Yo prefiero el Grand Marnier. Si es con mandarín imperial también. Bueno, Napoleón, que es un licor de mandarina. Pero bueno, es Grand Marnier y ahí lo vamos a flambear para sacarle el alcohol y quedarnos con lo mejor del espirituoso y del licor. Y así se sirve la crêpe Suzette. No, increíble. Quiero ya comer una. Sí, además es muy propio para esta época para nosotros, porque es de cítricos. Claro. Con lo cual en invierno En podemos este momento aprovechar tenemos mandarina, ese postre. Naranjas. Bueno, no sé, ahora son tiempos raros porque tenemos todo el tiempo, pero bueno, claro. Pero la estación... Pero están mejor en la estación. Están mejor durante la estación. Porque acá siempre agregamos algo más. ¿Alguna crema? ¿Algo? ¿Helado? Puede ser un helado. A mí me gusta juntamente con algo de mermelada, por ejemplo, una mermelada de frambuesa puede ir muy bien. Helado también, por supuesto, porque está caliente. Claro, entonces, el choque con el frío, un helado de vainilla, un helado de miel, un helado de... Muy rico. Bueno, y nosotros también éramos fanáticos. Acá había restaurantes que la gente iba justamente para recibir el servicio francés de la crêpe Suzette. Y yo me acuerdo que mi tío trabajaba y cuando venía a mi casa me hacía una crêpe Suzette. Él trabajaba en este lugar donde iban los actores a la vuelta del teatro. Ahí, bueno, después me voy a acordar. Hay muchísimas preguntas, pero una pregunta muy especial. Y aquí le damos la mano a Leo porque nos mandaron un audio. ¿Sabés que nos mandaron un audio? Qué gente osada, ¿eh? La gente es muy osada. ¿Está chequeado antes el audio? Mandaron una pregunta por audio. Vamos a ver qué dice la pregunta. Estimado Pascal, le preguntamos a un amigo francés en común sobre tu personalidad y él nos dice que sos un hombre de muchísima intuición, súper detallista y profundamente fiel. Pero atención, porque remarca una diferencia clave. Dice que Jérôme Maté es un playboy francés y vos un playboy inglés, con un toque más fraternal. Pascal, después de tantos elogios de un amigo, ¿nos explicas cuál es la diferencia entre un seductor británico y uno francés? Bueno. Acá tenemos a nuestro asistente, Solange. Yo creo que puede ser Jean-Paul que haya hecho esa pregunta. Pero yo soy bordelés, así que es lo que le dije. Yo soy bordelés, soy francés, bordelés. No sabría decir el seductor inglés y el seductor francés.
Me gusta la sofisticación inglesa, me gusta muchísimo. Me parece, y el humor y todo también la libertad que tienen de expresarse y de no juzgar al otro. Me gusta mucho la cultura inglesa, entonces sí, soy bordolés, francés, y la seducción, no sé, pocas palabras. Por ahí. Puede ser. Pocas palabras mejor. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de estar con los dos, así que después lo conversamos nosotras. Claro. ¿Cuál es mejor, si el inglés o el francés? Yo igual o sea, veo la diferencia. Bueno, es muy visual la diferencia entre la forma de actuar de uno y del otro, pero sí, tiene razón Jean-Paul con esto de que vos sos más inglés y Sí, totalmente. Pero igual sí. siempre él habla de Playboy, ¿viste? Nosotros no dijimos Playboy. No, Playboy no sé cómo es esto. Él habla de Playboy, pero bueno. Nunca trabajé de eso todavía. No oficié de eso, pero bueno. Ahora nos Siempre cortan se está tiempo. Nos cortan de nuevo el programa. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Un millón de preguntas. Fernando desde Discord dice, ¿qué es realmente un bon vivant? Porque lo dicen muchos de los franceses y el chat GPT me dice algo distinto cada vez que lo pregunto. Y el ChatGPT habría que verificar las fuentes, ¿no? Claro. Pero para mí, un bon vivant es alguien que disfruta. Disfruta de la vida. Bien. De todo. Un bon vivant no es solo para comer, puede ser un bon vivant de todo. Amante de las flores, amante de la literatura, amante de la música. Es un bon vivant. Alguien que disfruta y me gustaría que lo comparte también. Creo que el bon vivant es alguien que lo comparte. Porque hay algunos que son muy solitarios en eso y no sé si es tan la idea del bon vivant. Bien. Bueno, Mariana desde Discord dice, soy una argentina viviendo en Marsella y la vida es muy distinta a lo que pensaba. ¿Cuál diferencia tienen al revés de un francés que se fue a Buenos Aires? Yo me adapté muy bien acá. Yo creo que cada uno le toca sus momentos. Me adapté muy bien acá. No me pareció tan lejos, parece 12.000 kilómetros, pero encontré en Buenos Aires, por lo menos en Buenos Aires, una cultura muy similar con los europeos. Y muy bienvenido, eso ayuda un montón, ¿no? Sí, que nos quieren, es siempre bienvenido. Sí. Y de verdad que, yo me adapté muy bien acá, no sé qué diferencia. Hay diferencias, sí, están buenas. No sé. Bueno, Elsa de Boca Ratón. Un saludos beso a Elsa. ¿Por qué los franceses se van tanto a Buenos Aires y no vienen a Florida? Ella está en Estados Unidos. ¿Es por el calor o porque le tienen miedo a los cocodrilos? Hay una invitación acá de Elsa, el francés, Sí, me que parece se vaya sí, a me parece Florida. que sí. Sí, Me parece que sí. Vos sabés que no conozco Florida. ¡Ay, Elsa! Y no le tengo miedo a los cocodrilos. Ya está. Juan Carlos desde Reddit dice, ¿hay mercado para la comida de lujo en Argentina o solo en Buenos Aires? Hay en Argentina. ¿Toda Argentina? Bueno, sí. Toda Argentina. Sí. Pues yo estuve trabajando mucho en el interior del país. Sí, hay en Córdoba, en Bariloche, en Mendoza, por supuesto, en Salta, en Jujuy. Las bodegas han abierto mucho ese Claro. camino, El ¿no? turismo hace obviamente abrir eso, pero igual, yo no sé, restaurante como El Papagayo en Córdoba, en Córdoba no es tan turístico la ciudad, Es por cierto. lo menos, y van muchos cordobeses y más. Yo fui y viajé media hora o más, 45 minutos para ir a cenar ahí, Claro. por el buen restaurante que es. Sí, mira qué maravilla, Y hay qué mucho bien, más. qué bien. María, orgullosa Ceneice, dice, yo me imagino Francia y pienso que están comiendo y tomando vino todo el día. ¿Es realmente así? Sí, Como Emily in Paris, dice. sí, y lo que más llama la atención, y me di cuenta después por ahí, porque cuando vuelvo a casa y estamos sentados, bueno, primero está el aperitif, ¿no? Antes Sí. de comer. Entonces, el aperitif, Tiene un eso montón. ya se come, se toma el aperitif, un pastis o un vermut o algo se toma antes, no se puede comer así de una. Entonces, después viene la entrada, después el plato principal, después la ensalada, después el queso y después el postre. Realmente existe así, ¿sí? Son los pasos que hay que hacer.
poquito, pero de todo. Claro. ¿sí? Y cuando estamos comiendo, estamos pensando y hablando de lo que va a comer a la noche. Claro. Es decir, si estamos almorzando, estamos pensando en qué vamos a comer a la noche. Es una obsesión. Claro, Sí. sí. Es un país de placer. Qué maravilla. Y bueno, ven, ese es saber vivir el Es saber placer. vivir, Ese es claro. tal cual. Bueno, Luis, un cuartetero en Houston, dice, ¿vino francés o vino mendocino? Los dos. Ajá. Soy político. soy político. Yo tengo mi familia acá también. Como el francés, como todo francés. Pero yo prefiero. Tengo un paladar que se crió con el francés. Claro. Pero tomo vino, excelente vinos y amo el vino argentino. Son distintos. Y por eso me gustan los dos. Bueno, acá viene una pregunta. Mari, desde Carolina del Sur, otra. No, todo Estados Unidos. Muy bien, ahí estamos. Para que vayas mirando al norte. El invitado de hoy, ¿es soltero o casado? Porque nunca responde, ¿sería? Las preguntas Las básicas. preguntas básicas. Nunca las hacemos a esas preguntas, es verdad. ¿Pero qué le vamos a preguntar al invitado? Pues, cuando llega Familia, le decimos, claro. ¿qué tal? Bueno, primero, para nuestros oyentes, Capaz que ampliamos ¿son casados? capaz que ampliamos el Pues, público. no, pero ojo. está bien, es verdad. No importa ahora. Lo podemos ¿Casado o hacer. soltero? Soltero. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿ves? Mary. Mira, puedes arrancar, te digo. Por Florida y seguir viaje. Sí, Por es ahí. Ahí nomás. Bueno, Bueno, Chen Xiao dice, las chinas amamos a los franceses, pero no nos hacen caso. Yo me tuve que casar con un argentino e importarlo a China porque los franceses no me ponían en su mapa. Saludos, Analía, y estás invitada a nuestra ciudad de los trenes voladores. sí, me encanta, Anita, Chongqing. Quiero ir, sí, obviamente está en mis planes. Está en tus planes. Está re en mis planes. Bueno, Está igual re en vos mis te das planes. cuenta que sigue estando acá el romance en el Sí, aire, ¿no? Sí, siempre. Pero cada vez que vienen franceses pasa esto. Sí. ¿Por qué No. los franceses no miran a las chinas? Acá es lo que está diciendo Chen Xiao. Yo miré. Entonces Jean No Paul tuve tenía suerte, razón. te debería decir que no tuve suerte ahí. Mirá. Pero lo miré por interés Cultural. cultural. totalmente Mirá, cultural. Chenchiao, ¿ves? Acá tenés. Podés venir a Argentina y nos avisás. Claro. Nosotros hacemos el contacto aquí, no hay drama. También podemos hacer un programa de citas. A nivel Sería gastronomía, yo pienso en la gastronomía en todo lo que pienso, pero es fantástico el Claro. intercambio que hay entre Asia y particularmente últimamente con China, en París y el resto de Francia, pero en París, por supuesto, siendo la capital, muchísimos restaurantes de fusión franco-china Wow. que están haciendo, es el boom, es la tendencia de ahora, la gastronomía chino-francesa o franco-china. Mira vos. Aliando las dos culturas y Sí. las dos técnicas. Debe haber un temita en esa mezcla tan rara. Rara por ahora, ¿no? muy, sí. Debe haber un temita con el servicio, ¿no? Porque también tenemos acá a un representante del servicio, de lo que Sí. es el servicio. Y a nosotros nos encanta el tema del servicio porque uno estudia las diferencias entre el servicio ruso, el francés, el americano. Entonces, está buenísimo tener un francés especialista en servicio que nos cuente cómo es la historia del servicio. Porque aparte, acá podemos hacer la ligazón. Vos llegaste a Buenos Aires. ¿Dónde llegaste? ¿A Punta del Este o a Argentina? Argentina, Buenos ¿De Aires. entrada? De entrada. ¿Para formar parte de la brigada de Jean Paul? ¿O? No, llegué solo. Ah, Llegué con una mochila, me Porque alojé sí. en un hotel. No, porque yo vivía en Inglaterra y después pasé por Estados Unidos a trabajar en restaurantes franceses. Y después dije, bueno, tengo que practicar el español. Entonces dije, Bordeaux queda 250 kilómetros de la frontera española. Dije, sería muy aburrido ir a España. Entonces miré y desde Estados Unidos, yo trabajaba en Nueva York, y trabajaba con muchos latinos, lo que llamábamos ahí, que eran ecuatorianos, mexicanos. Miré un poco, porque como trabajaba siempre en la industria del lujo, no me gusta mucho la palabra lujo, pero es 5 estrellas y de restaurantes de alta gastronomía. Entonces miré un poco los países. En 98, me acuerdo, estaba Venezuela, México y Argentina. ujú. Venezuela era muy chico y bastante inestable. Sí. México me parecía demasiado cerca de Estados Unidos, me equivoqué, pero nada. Y Argentina era el más lejos.
Claro. Y ahí lo único que tenía de información, nada, el nombre de Buenos Aires me hacía sonar algo muy, muy lindo. Ujú. Y nada, y era lo más lejos y no tenía mucha información, así que empecé a averiguar, pero me saqué un pasaje y vine para acá. No te puedo creer. Así, el pasaje de ida nada más. Sí, con una vuelta abierta en un año. Sabía que había un Relais Château, porque yo trabajaba en los Relais Château. Ujú. Entonces sabía que estaba Jean Paul. Claro. Yo había visto el Ah, foto, ya todo sabía. eso, ¿Lo que conocías a estaba. Jean Paul No. desde antes? No. No. Pero sabías que estaba él. El único contacto que tenía era María Barrutia. María Barrutia, que es la que armó el restaurante Resto en la Escuela de Arquitectura, Ah, mirá. porque había trabajado muchos años con Michel Bras, que es un gran restaurante en La Guiole, en Francia, y nada, y tenía un contacto de ella nada más. Y no, a los 2 días estaba repartiendo currículum en la calle, me miraban con los ojos así grandes abiertos, ¿qué quiere este francés a trabajar acá? ¿Por qué? Que además nos dice que estudió servicio, sí, estudió para ser mozo, ¿qué es esto? Que es un poco más que de mozo, ¿no? Bueno, Obvio, sí, por supuesto. Pero sí. yo lo tomo, me parece que está muy bien ser mozo, tiene que ser, empieza por ahí, como un chef primero es cocinero. Claro. Y la gastronomía es un todo, así que nada, así fue como llegué en 98. ¿Y qué? ¿Te presentaste en el Alvear? No, empecé a trabajar en el Becfin, que estaba en la calle Vicente López, en la Recoleta, Vicente López y Callao. Era un pequeño restaurante francés donde la mitad del equipo había salido de la Bourgogne. Sí, de los mejores. Sí, era muy bueno. Sí, Era claro. muy bueno. Y ahí a la semana me dijeron, había un maître francés que me dijo, venite si quieres trabajar una noche. Y trabajaba 2 o 3 noches. Después vino el verano, que era diciembre, fin de diciembre, se moría a Buenos Aires, Sí. se planchaba todo. Entonces, bueno, fui a entrevistar con Jean Paul y me dijo, bueno, venite a Punta del Este y primera temporada en Punta del Este con Jean Paul. Y de ahí Empezó la diversión. empezó la diversión real. Empezó. Bueno, Ani, antes de ir al corte, rápidamente te cuento la agenda cultural Dale. de la Alianza Francesa Dale. que tenemos para esta semana. Primero, ya saben que todos los cursos los pueden entrar a www.alianzafrancesa.org.ar y además te cuento que hoy, miércoles 5 de agosto, a las 19 horas, se va a proyectar Madame Butterfly de Giacomo Puccini dentro del ciclo de ópera de verano de 2026. Mirá vos. Con una producción de la Ópera Nacional de París. El 7 de agosto, también a las 7 de la tarde, 19 horas, será el turno de Cenicienta, que va a estar interpretado por el Ballet de Ópera de París. Y ya pasando la semana que viene, el martes 11 de agosto, 18:30 horas, la Academia Francesa, Gersen Kamen, brindará la conferencia ¿A quién pertenecen las historias? Sobre memoria, colonialismo y tradiciones orales africanas y caribeñas. La actividad es libre y gratuita. Las 3 actividades se van a realizar en la sede de acá del Microcentro, en Avenida Córdoba 946. Súper accesible, Sí, re lindo. como siempre. Y aparte unas Re lindo, propuestas re lindo. interesantísimas. Me encanta. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Leo, muchísimas gracias por llevarnos al corte. Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera la prisa es un oficio. Aquí el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve, no se mueve. Mientras
mientras el cielo Bueno, hay que decir que la estamos pasando muy bien. Sí, La estamos pasando muy bien. Digo rápido las redes, saben que pueden seguirnos en Instagram, La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista, y el canal de YouTube Veme, otra manera de mirar el mundo. Y Pascal, si vos querés decir las redes, para cualquiera que quiera escribirte, la gente del norte de América. Bueno, sí, por supuesto. Es Bernard-Pascal-BA, como Buenos Aires. Muy bien, muy gracias. bien, fantástico. Y algunas otras redes, tenemos más redes, porque este es el momento Hay más en el redes, que estamos vamos a hablar. enredados. Pará, me encantaron estas bolsas. Aparte, yo soy fanática de los delantales. Ah. Y dije, ay, Hermoso bueno, delantal. vamos a hablar de las mermeladas. Sí. Bueno, el dulce a mí me encanta. Decime que este dulce, para que ya que estoy, mientras vos nos contás cómo es dulce está el natural. dulce ahí. Acá Sí. está. Me encantan. Las venden en pocos lugares. No sé si ahora se va a hacer más accesible, digamos, con el tema de la importación, pero siempre no se encuentra en cualquier lugar. No se encuentra. Sí, pero sí. ¿De qué es? Esta es de frambuesa. De frambuesa. Me gusta mucho. Bon Maman, sí. Yo hace más de un año que estoy como gerente de ventas en una importadora que se llama Conintra Fine Food, donde traemos marcas, productos, alimentos premium, como el chocolate Lean, como la Lavazza, el café Lavazza, como la pasta de Checo y la confiture Bon Maman, la mermelada Bon Maman, que es muy preciado para nosotros los franceses porque es una mermelada muy conocida en Francia, de la familia la misma que tiene Andros y que también tiene las galletitas Saint-Michel, que son muy famosos en Francia. Y esta mermelada, bueno, hay distintos sabores, pero viene del suroeste de Francia. Suroeste. Andros es el número 1 de la fruta en Francia. Y esto está sin aditivo, sin jarabe de maíz, que eso es importantísimo. Sí, es súper. Y sin conservante. Sí. Entonces es natural, ¿sí? Es una Wow. mermelada que se hace con 5 ingredientes, como se hacen en casa. Tal. Por eso también, bueno, existe hace más de 60 años estas mermeladas, están presentes en el mundo entero, y acá Conintra lo trae hace más de 8 años, Sí, 9 sí, años. sí. Sí se vuelve más competitivo hoy con las importaciones, por el flujo que está entrando y, bueno, tema cambiarios también, pero se vuelve más accesible. Es un gran placer tener esa mermelada acá. Lo importante es que también, o sea, uno, por más que venga todo lo nuevo, uno ya conoce el producto, sabe las características, Sí. entonces siempre vas. Es como vos dijiste, por ahí el vino de Mendoza es buenísimo, pero tu memoria emotiva está con el vino de Burdeos. Sí. Entonces la memoria emotiva juega un montón. Y nosotros no teníamos acceso a todas las mermeladas del mundo, por lo tanto siempre tuvimos acceso a comida francesa, a alimentos franceses. Es raro, a veces es raro, pero nosotros tenemos mucho acceso a alimentos franceses. Sí, Como que no. por cultura, Sí. por cultura y Sí. el acercamiento, como cuando yo le decía que no me adapté muy bien acá, es porque cuando llegué acá es como decían, la pequeña París de Sudamérica, Sí. pero realmente los edificios, no sé si es Sí. París, Madrid o es una mezcla. Una Es mezcla. Buenos Aires. Es una como mezcla, así claro, que es Buenos claro. Aires. Sí. Pero los edificios, trabajar en el Alvear, la Bourgogne, no estaba muy lejos. Tenía, Bueno, lo que pasa es que también viniste a un Sí, un lugar, nicho muy- claro, muy, muy específico, minúsculo en comparación Claro, con el sí, resto, sí. pero es verdad, te sentías como en casa, porque Exacto. la realidad es esa. ¿Pero bueno, más tenías para decir? No. No. Ok. Estamos ahí. Bueno, estábamos hablando, me interesa muchísimo el tema del servicio y para aquellos, justo hablaste de los mozos, ¿no? Y me encantaría hablar para que me digas, ¿cuál es la diferencia entre el mozo y un verdadero director de sala que domina el arte de la hospitalidad? Porque es difícil entender por ahí en los tiempos que corren que la hospitalidad es un arte y que debería ser el día a día. Es una coreografía, Ujú, es un ballet. exacto. Yo, antes de los servicios, en la reunión pre-servicio, donde nos preparamos, el equipo a recibir y abrir las puertas, abrimos un telón. Es un poco un teatro. Atrás están los cocineros que preparan horas y horas con técnicas y amor y pasión lo que van a dar a los comensales. Y nosotros los llevamos en el servicio
de la mejor manera. Y una de las cosas en la reunión pre-servicio que enseñaba o trataba de compartir es que sentirse como uno recibe en casa a alguien. Yo decía, ¿qué haces cuando recibís a alguien querido en casa? Le ofreces si está bien, si la temperatura está bien, si le acercas algo ya para tomar algo, para comer, le preguntas sobre sus gustos, lo vas a molestar lo menos posible y vas a hacer que sea lo más agradable para él toda su experiencia. Esto es el servicio. Igual que en casa. A nivel de sofisticación que puedes llegar a planchar los manteles, a tener todo impecable, las flores, todos los detalles, pero esos son niveles de sofisticación. Pero el corazón, digamos, el coro es recibir bien a alguien, es amar a hacerlo y amar a la persona con quien se lo hacemos. Cero conflicto. Claro, servicio en todo, porque vos estás siempre ligado a la gastronomía de alto nivel. Volvés al vino, volvés bueno, estás todo el tiempo, estás ligado al vino, pero digo, en este momento, ¿no? ¿Cuál es tu panorama? Sí, estoy ligado con el vino porque también tengo la comercialización de todo lo que es Moet Genesis Chandon, ¿sí? Es decir, desde el Krug, Dom Pérignon, Ruinart, hasta Chandon Nectar Brut, Baron B, que es una marca, que es una bodega, perdón, son vinos icónicos acá, con historia franco-argentina. Claro, y que se consume muchísimo. Perfecto. Sí. Así que no, estoy muy ligado con el vino, amo el vino, así que todo el tiempo sigo aprendiendo. Estamos aprendiendo todos nosotros también. ¿Crees que el argentino es curioso o aspiracional? ¿O ambas? Es dinámico, es muy dinámico. Entonces ahí puede pasar... no lo veo tan aspiracional. Yo creo que hay no sé, juzgar también, ¿no? Pero hay países más aspiracionales. Yo lo veo más curioso. Me encanta. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces a la pregunta, la gran pregunta. Le tenés que dejar la pregunta al invitado de la semana que viene. Sí. Muy bien, contanos. ¿Le tengo que decir? Sí. ¿Cómo ves a la Argentina en 20 años? Ay, no. Ay, qué difícil. Ay, ¿cómo se ríe encima? Sí, porque yo me lo estoy preguntando. No. Para saber si saca el pasaje de vuelta o no. No, claro, sí, es así. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa entrevista. Gracias por venir aquí a BM. Llegamos al final de este nuevo encuentro. Gracias por habernos acompañado una vez más, por elegir compartir este espacio con nosotros y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo programa tras programa. Gracias también a todo el equipo que hace posible este encuentro. Esto fue BM. Yo soy Analía Pinto. Nos encontramos en el próximo detalle. Hasta luego. Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.